iniciar. Buenas noches, estudiantes del 10º año. Bienvenidos a la clase número 5 de matemática. Recuerden que seguimos en el desarrollo de destrezas correspondientes al 10º año. Muy bien, como ustedes pueden observar, en pantalla seguimos, como les manifestaba, en la tutoría número 5 y seguimos avanzando en el desarrollo de destrezas del 10º año. Seguimos con el plan Aprendamos Juntos en Casa. Recuerden que aún seguimos con este plan porque no tenemos aún el retorno a las clases, ¿sí? Posteriormente ya las autoridades nos avisarán cuál es el proceso que debemos seguir, ¿sí? Pero por lo pronto vamos a trabajar en lo que es la plataforma que hemos venido trabajando, como es la plataforma del WhatsApp. Asimismo, pues, estamos en la ficha pedagógica 5, correspondiente al parcial 1, quimestre 1. En esta semana, estas 5 semanas que hemos venido trabajando, lo hemos hecho con el eje transversal, la economía del hogar. Es importante haber trabajado este eje, ya que todos, ¿no es cierto?, todos los que somos parte o tenemos una familia, siempre pues es primordial, ¿no es cierto?, hablar de la economía, donde viene lo que se nota más, lo que es la alimentación, ¿no es cierto?, el vestir, un lugar en donde vivir, diversas situaciones que son importantes y debemos considerarlas dentro de un hogar. Para ello debemos tener presente algunos consejos, como es anota todos tus gastos, recurre al crédito de forma puntual, di no al sobreendeudamiento, ahorra cada mes, fíjate metas a largo plazo. Asimismo, estamos con la emoción que es la esperanza. Todos estamos con ese ánimo, ¿no es cierto?, con esa emoción de que esta pandemia termine, ¿sí?, para que ya todos podamos ya realizar nuestras actividades habituales, considerando ciertas situaciones y mejorándolas, ¿no es cierto? Donde la esperanza nos dice que está basada en la expectativa de resultados favorables. Siempre todos nosotros queremos que las cosas nos salgan bien, que no suceda nada, ¿no es cierto? Entonces siempre buscamos cosas positivas. Dentro de las habilidades para la vida, seguimos con el autoconocimiento, ¿sí?, que hace referencia que es la habilidad que tiene una persona para autoconocerse, descubrir sus puntos fuertes, sus cualidades y sus defectos. Si bien nosotros hemos trabajado estas 5 semanas, lo que es el eje, la emoción, ¿no es cierto?, y la habilidad, nos ha permitido conocernos un poquito más en el autoconocimiento. ¿Cómo me encuentro yo física, emocionalmente? ¿Sí? Y también cómo me encuentro en mis conocimientos dentro del ámbito educativo. ¿Qué me falta? ¿Qué necesito yo para poder continuar con mis estudios? Entonces ya nos hemos valorado estas 5 semanas. La próxima semana estaremos con otro nuevo eje, asimismo una nueva emoción y lo que es la habilidad. Y como valor está la tolerancia, ¿sí? Queremos ver cómo nos encontramos nosotros con este valor, cómo estamos emocionalmente, ¿no es cierto?, con la tolerancia. Recuerden que es un valor muy importante, que se basa mucho en la paciencia. Por ello los invito a observar unos pequeños mensajes que nos ofrece un grupo de jóvenes, adolescentes, ¿no es cierto? Y vamos a observar y a escuchar. Yo me llamo Daniela Edith Sánchez Mejía, tengo 13 años. Mi nombre es Diana, tengo 17 años. Mi nombre es Natalia Martínez Soto, tengo 13 años. Mi nombre es Alfonso Peña, tengo 14 años. Yo soy Fátima Lisbeth Murillo Díaz, tengo 15 años. Me llamo Mariela, tengo 13 años. Mi nombre es Marbella Quesada Pérez, tengo 14 años de edad. Mi nombre es Ana Laura Hernández Morales y estoy en segundo de preparatoria. Vengo de Toluca, del Estado de México. Vivo en Costa Rica. Vengo del DF. Soy del estado de Hidalgo. Soy de Zacatecas, México. Vengo del DF. Y soy del estado de Michoacán. Vengo de Acapulco, Guerrero, México. Para mí la tolerancia es empatía. Respeto. La paz. Ser pasivo. Respetar. Respeto. Paciente.
Respeto. Es tener inclusión, es decir, es saber que las otras personas pueden tener ideas diferentes a la tuya. Si a mí no me gusta y a otra persona sí, respetar eso. Es ser pasivo. Es el límite entre la violencia y la paz. Es un punto donde todos debemos de respetar. Una mezcla de respeto y paciencia. Es paciencia. Es esperar a alguien, no ser apresurados, y es un valor. Es el respeto a las opiniones, creencias y prácticas de las demás personas. Muy bien, como ustedes pudieron observar y escuchar, este grupo de jóvenes, ¿no es cierto?, nos invitan. ¿A qué nos invitan? ¿Qué me quiere ayudar? ¿A qué nos invitan con este valor de la tolerancia? A ver quién desea participar. A ver, Marcia, ¿a qué nos invitan estos jóvenes? A saber que el significado es la paciencia y a tener mucha paciencia. ¿No es cierto? El valor de la tolerancia se basa en la paciencia. A veces, muchas de las veces a nosotros nos falta tener esa paciencia a las cosas, ¿no es cierto? En cualquier ámbito que nos encontremos, como que queremos hacer las cosas ya, pero no son así. En los estudios especialmente, ¿no es cierto? A veces queremos hacer la tarea ya en el momento. A veces no queremos ni leer, ni volver a revisar, sino queremos hacerlo inmediatamente. En cualquier situación, en una toma de decisiones, ¿no es cierto? Siempre queremos hacerlo apresurado, pero nos invita a ser pacientes. Ahí está el valor de la tolerancia. ¿Qué más nos decían estos jóvenes? A ver si me ayuda Sonia. ¿Qué más nos invitan? A ver, Sonia, ¿qué más nos invitan estos jóvenes? A ser respetuosos, dice, a ser más tolerantes y a ser más empáticos. Claro, ¿no es cierto? A veces a respetar los criterios de los demás, lo que nos habla Sonia, la empatía. A veces muchos de nosotros nos dejamos influenciar por las cosas, ¿no es cierto?, de las demás personas, cuando nosotros debemos aprender a respetar sus creencias, sus costumbres, sus formas de vestir, ¿no es cierto? Como que a veces nos fastidia o nos molesta esa parte. Entonces sí nos invita a ser tolerantes. Muy bien, esperemos que este valor lo practiquemos en nuestro día a día, no solo en el día de hoy, en este video, sino en todos los días de nuestras vidas. Podamos compartirlos en familia, con nuestros familia, con nuestros hijos, ¿no es cierto?, con nuestros vecinos. Ahí estamos siendo tolerantes en cada una de las actividades que ustedes cumplen en sus roles como en el trabajo, en los estudios, en familia. Entonces sí los invito a practicar este valor y a compartirlo en familia. Muy bien, vamos a continuar con el tema que estamos trabajando, ¿sí? Muy bien. Y el día de hoy pues vamos a trabajar una destreza más, ¿sí? ¿Cómo es qué nos dice la destreza? Definir y reconocer una función lineal y afín de manera algebraica y gráfica, con o sin el empleo de la tecnología, e identificar su monotonía a partir de la gráfica. Si bien es cierto, como ustedes ya habíamos trabajado, ¿qué es una función? Ya sabemos que hay diferentes tipos de funciones, que una función puede crecer, decrecer, en base a la gráfica, a la tasa de variación, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos estudiado. En esta semana vamos a definir ya, a irlas conociendo un poquito más a cada una de esas funciones. Recuerden que había un conjunto, ¿no es cierto?, que se definía, hay varias. Y las primeras que vamos a estudiar el día de hoy es a la función lineal y afín. La primera que vamos a trabajar el día de hoy es una función lineal. Cuando yo digo lineal, ¿a quién hace referencia? ¿A qué figura o a qué me dice lineal? ¿A qué creen ustedes que hace referencia? ¿Qué nos va a dar una gráfica? Acuérdense, la función nos daba una línea, nos daba una parábola, si se recuerdan, una recta, ¿sí? ¿A qué hará referencia la función lineal? Cuando yo hablo lineal, ¿qué se les viene a ustedes como primero a la cabeza? A la línea. A la línea, ¿no es cierto?
Quiere decir que nosotros, acuérdense anteriormente, ya estudiábamos cómo resolver una función de forma algebraica y de forma gráfica. Ahora, en esta semana vamos a ver qué gráfica o qué obtenemos con una función lineal o qué es una función lineal. Hacemos referencia a la línea. Quiere decir que como gráfica nos va a dar una línea. Pero hay que considerar ciertas situaciones. ¿Qué nos dice? Es aquella cuya expresión algebraica es de la forma, miren, la expresión algebraica. Función de x es igual a m por x, siendo m un número real diferente de 0. Es decir, m puede valer cualquier número real. Puede valer 1, puede valer 2, puede valer un medio, una raíz de 2, cualquier número, sea racional o irracional, porque los dos vienen a formar el conjunto de los reales. Ustedes ya saben cuáles son esos números reales. Y dice que tiene que ser m diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Si yo le pongo 0 por x, ¿qué va a pasar? Se hace 0. Entonces no vamos a tener una función. Entonces siempre m va a tener un valor, ¿no es cierto?, diferente de 0. Puede ser positivo o negativo, pero nunca va a valer 0, porque si vale 0, se eliminaría, se convierte en 0 y ya no hay una función. Algunas características de la función lineal, función de x igual a mx, son las siguientes. Su gráfica es una línea recta que pasa por el origen. Acuérdense, el origen, si hablamos del plano cartesiano, es el punto del centro, donde se encuentra el 0. Acuérdense, donde dibujamos el 0, que va, el 0 divide a los negativos y a los positivos, tanto en forma horizontal como en forma vertical. Recuerden cuando hacemos el vertical. X es la forma horizontal y Y va a ser la forma vertical. Muy bien, dice que, ¿no es cierto?, va a pasar por el origen. Siempre va a pasar por 0. Es decir, por el punto, cuando X vale 0, Y también va a valer 0. El valor de M se llama constante de proporcionalidad. Si M es mayor a 0, la función es creciente. Acuérdense, ya estudiamos lo que es creciente y decreciente. Y si M es menor a 0, es decir, si vale menos 1, la función es decreciente. Va a ir hacia abajo. Su dominio y su rango coinciden con el conjunto de los reales. Siempre vamos a obtener números reales. Es una función continua, es decir, no presenta saltos ni interrupciones en todo su dominio. Acuérdense, una continua, una línea, ¿no es cierto?, recta, continua. Muy bien, aquí tenemos, ¿no es cierto?, una gráfica. Miren, aquí tenemos la función. Función de x es igual a m por x. Y me dice que, miren, esta siempre va a pasar ¿por dónde? Por el punto 0. A esa le llamamos función lineal. Quiere decir que siempre, ¿no es cierto?, siempre va a pasar por el punto 0. Miren, y aquí está el punto 0. Si ustedes miren, aquí está el punto 0. Quiere decir que siempre va a pasar en este punto. A eso le llamamos función lineal. ¿Sí? ¿Estamos? Miren, ahí le llamamos función lineal. Tenemos otra. Asimismo, miren, otra, cuando decimos M, en este caso va a ser la pendiente, que ya la vamos a estudiar posteriormente. Pero en este caso, lo que a mí me interesa es que ustedes sepan graficar a la función. Resolverla en forma algebraica, como dice aquí, en forma algebraica y en forma gráfica. Para que sea lineal, siempre va a pasar por el punto 0. M va a ser cualquier número real y X es el valor que yo le doy para obtener el valor de la función, en este caso que va a ser Y. Y lo mismo, miren, aquí está más clarito, el origen va a ser en el punto 0, siempre va a pasar por el origen, ¿sí? Si la función pasa por acá, ya no es una lineal, ¿no es cierto? Dejó de ser lineal. Por eso dice que siempre va a pasar por el origen. A esa le llamamos función lineal. Muy bien, ahora sí vamos a verlo de una forma más clara para que no se me confunda.
para ello, ¿no es cierto?, ¿qué vamos a hacer? Tengo el ejemplo, función de x es igual a 2x. Estoy diciendo que en este caso m va a valer, ¿cuánto va a valer m en el primer caso? 2. ¿Sí vieron? Le estoy poniendo, en vez de m le he puesto un número real. En este caso es un entero, en este caso fue el 2 positivo. 2 por x. Esa es la función que voy a obtener. La voy a resolver en forma algebraica. En forma algebraica hago una tablita. Miren, y pongo x, acuérdense cómo les enseñé, x, y yo le doy valores. En este caso, para que mi función no se haga muy grande la gráfica, yo le estoy dando valores desde -3 hasta 3. Es importante darle estos valores para también poder obtener una gráfica y se pueda observar. ¿Sí? Ustedes pueden darle cualquier valor. Pueden darle -5, -10, -20, ¿sí me entienden? Se le puede dar cualquier valor, pero para representarlo siempre se toma valores desde -3 hasta 3. Y reemplazamos. El 2 es una constante. Todos van a tener 2. Y en vez de la x, ¿qué voy a poner en el primer caso? -3, en el segundo -2, -1, 0, 1, 2 y 3. No se me olviden utilizar la ley de signos, ¿sí? Y vamos, más por menos, menos. 2 por 3, 6. Más por menos, menos. 2 por 2, 4. Más por menos, menos. 2 por 1, 2. 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Ahora obtengo los pares ordenados. Cuando vale x menos 3, y dio como resultado -6. Cuando x vale -2, y vale -4. Cuando x vale -1, y vale -2. Cuando x vale 0, va a ser 0. Acuérdense, es una función lineal porque va a pasar por el origen. Y estamos comprobándolo en forma algebraica. ¿Sí vemos? Cuando x vale 1, vale 2. Cuando x vale 2, vale 4. Cuando x vale 3, vale 0. Dibujamos un plano cartesiano o un eje de coordenadas. Dibujamos el eje de las x y el eje de las y. Ustedes tienen cuadritos, se les facilita, ¿sí? Hacerlo más. Yo tengo que utilizar unas herramientas para que me permita dibujar. Lo primero que hago, ¿no es cierto?, es dibujar el eje y empiezo. Cuando x vale -3, miren, cuando x vale -3, va a valer 6. Miren, yo le he dejado hasta aquí por el espacio, ¿sí? No me da el espacio, pero empecé desde -2. Cuando x vale -2, y va a valer -4, justo en este punto. ¿Vemos? En ese punto. Cuando x vale -1, ¿no es cierto? -1, y va a valer -2. Aquí justo en el puntito, se me ha movido al momento de digitar. Cuando x vale 0, miren, va a valer 0. Cuando x vale 1, va a valer 2. Vale 1, 2 justo aquí. Cuando x vale 2, vale 4. Miren, he obtenido de forma algebraica y de forma gráfica. La función de x es igual a 2x, ha sido una línea recta que pasa por el origen. No se me olviden de utilizar la ley de signos. Aquí se las dejo para volver a revisar. Como aquí yo multipliqué más por menos, menos. ¿Sí? Y he obtenido, miren, una función lineal de forma algebraica y de forma gráfica. ¿Sí? Ahora nos vamos a la siguiente. Ya hemos hablado de la primera. Vamos a la función afín. Muy bien. ¿Y qué nos dice la función afín? Una diferencia nada más con la función lineal. Miren lo que nos dice. Una función afín es aquella cuya expresión algebraica es de la forma. Miren. ¿Qué forma? mx más b, siendo m y b números reales distintos de 0. Quiere decir en este caso, denme un momentito, que se me ha movido, se me han ido algunos estudiantes. Se me escapan en un ratito. En este caso, ¿no es cierto? La función
afín, quiero representarles algo aquí para que no se me confunda. Vamos a hacer que B aparezca acá. Eso, muy bien. Esto les estaba explicando. Miren, una función afín es aquella cuya expresión algebraica es de la forma función de x igual a mx más b. Miren, aquí a la anterior, acuérdense, solo era hasta mx. En la afín se aumenta más b, ¿sí? Siendo m y b números reales distintos de 0. Es decir, nunca van a valer 0. Porque si yo le pongo 0 aquí, deja de ser ya una afín y se convierte en una lineal. Las principales características de la función afín, función de x igual a mx más b, son: su gráfica es una línea recta, miren, también es una línea recta, que pasa por el punto, miren, por el punto 0 y b. Es decir, esta función va a estar en cualquiera de los ejes, va a topar. Puede ser en el eje, en este caso, ¿qué eje va a topar? En el eje de las 10. Porque x vale 0 y y va a tener un valor. En este caso va a valer b. Este se denomina punto de corte con el eje de ordenadas. El número m se llama constante de proporcionalidad. Si m es mayor a 0, acuérdense, la función es creciente. Y si m es menor a 0, la función es decreciente. Su dominio y su rango coinciden con el conjunto de los reales. Siempre van a obtener números reales, acuérdense. Es una función también continua, puede ser. Tenemos aquí, miren, dice, la gráfica de la función afín, función de x es igual a mx más b, se obtiene al desplazar verticalmente b unidades, y la gráfica de la función de x igual a mx, en la figura se observa que tenemos la figura, miren, quiere decir en este caso que cuando función de x es igual a mx más b, miren, va a topar en el eje de ¿quién? De y. Si vieron b, si vieron, va a topar en el eje de las y. Puede ser hacia arriba, hacia los positivos, hacia los negativos. Cuando pasa por el origen es una función lineal. Miren, por eso nos da la gráfica. Si b es mayor a 0, el desplazamiento es hacia arriba, lo que les digo, hacia los positivos. Y si b es menor a 0, el desplazamiento es hacia abajo. ¿Sí ven? Cuando b es positiva, hacia arriba, hacia los positivos, y cuando b es negativo, hacia abajo. ¿Sí? Miren, y tenemos, en este caso, función de x viene a ser el valor de y, acuérdense, y igual a mx más b. ¿Sí? Entonces, la única diferencia entre la función lineal y afín es que en la afín se aumenta más b. ¿Sí? En este caso se aumenta el eje de las, ¿sí? De y. Muy bien. Asimismo, vamos a utilizar la ley de signos, es importante. Y tenemos un ejemplo. Miren, función de x es igual a 2x menos 1. Puede ser más o menos. Miren, aquí yo puedo, en este caso aquí la fórmula me da más, pero yo voy a hacer un ejemplo con menos. 2x menos 1. Resuelvo la tablita. No se olviden de hacer una tablita. Vamos a poner x y vamos a dar valores desde menos 3 hasta 3. Y escribo, función de x es igual a 2x menos 1. Y reemplazo, el 2 es una constante, va a ir en todos. 2, y en vez de x voy a poner menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Continúo, bajo el menos, 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 porque es la fórmula, y viene el 1. 1 para todos. Y empiezo resolviendo. Más por menos, menos. 2 por 3, 6 menos 1. Signos iguales que tengo que hacer aquí. Signos iguales. Se suman. Se suman. Entonces, ¿qué obtengo? Menos 7. ¿Sí vieron? Porque me da menos 6 y menos 1, menos 7. Y así continuamos. Cuando vale menos 2, más por menos, menos. 2 por 2, 4, menos 1. Menos 4 y menos 1 me va a quedar menos 5. ¿Sí? Ustedes pueden ir obviando ya pasos.
Yo aquí les hago paso a paso para que ustedes, algunas personas no entienden de dónde sacó este 6, dice. Entonces, para que ustedes se den cuenta que salió de la multiplicación del 2 por menos 3, ¿sí? Pero si ustedes lo pueden hacer directamente, es mejor, ¿sí? Sí, yo siempre les enseño para que puedan aplicar bien la ley de signos, les enseño paso a paso, pero posteriormente ya hay que ir obviando esta resolución y hacerla un poquito más directa, como en este caso yo puse directo menos 7, ya en los pares ordenados. He obtenido los pares ordenados, ¿no es cierto? Y voy a graficar. Cuando vale, ¿no es cierto? En este caso, desde el menos 3 no le he hecho, voy a hacer desde el menos 2. Cuando vale menos 2, vale menos 5. Mire, menos 5 justo topa en el punto, ¿sí? Menos 5. Cuando vale menos 1, vale menos 3. Cuando vale, ¿no es cierto? 0 va a valer menos 1, ¿sí? Menos 1. Cuando vale 0 va a valer, ¿no es cierto? Menos 1. Cuando vale 1 va a valer 1, ¿sí? Cuando vale 2, ¿sí? Va a valer 3. Y cuando vale 3 va a valer 5. ¿Sí? Miren, y en este caso, ¿se dan cuenta? En el eje de las y, miren, en este punto. Cuando x vale 0, y vale menos 1. ¿Sí? Y hemos obtenido a la función afín. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta como la misma se desprende de la función lineal? Con la única diferencia que aquí se aumenta más b. ¿Sí? Entonces, en este caso, hemos aprendido el día de hoy a resolver o a reconocer, a definir una función lineal y una afín. Muy bien. Y se obtiene la función. Función de x igual a 2x menos 1. ¿Sí? Lo hemos comprobado en forma algebraica y en forma gráfica. ¿Sí? Muy bien, para ello aquí tenemos, ¿no es cierto? Yo les he puesto esta tablita, ustedes también la tienen en su libro. Y aquí tenemos algunos modelos, ¿no es cierto? Que posteriormente ya los iremos utilizando. Y tenemos, miren, un modelo, una función y igual a 2x más 2, y igual a 0. Aquí estamos hablando de una constante. Miren, una constante me dio una línea recta, en este caso, miren, topa en un punto. Y igual a 0, x, perdón, igual a 2, miren, va a irse hacia las x, ¿sí? Y tenemos, miren, algunas formas que ustedes pueden encontrarse con diferentes tipos de funciones o gráficas, tanto de la función lineal como de la afín, ¿sí? Recuerden que siempre la función lineal va a pasar por el origen, ¿sí? Por aquí. En este caso estamos hablando de una función afín, de una constante y una constante. Muy bien, ahora sí vamos a desarrollar con ustedes algunos ejercicios. En este caso he puesto 2 ejercicios, ¿sí? Resolver los siguientes, función lineal y afín. Lo primero que hago, en la primera tengo 3x, ¿sí? Y en la segunda tengo en B 3x menos 1. Dibujo o realizo una tablita y doy valores, reemplazo los valores y obtengo los pares ordenados. En este caso, cuando x vale menos 3, lleva a valer menos 9. ¿Sí? Ustedes ya lo van, tienen que ir resolviendo las operaciones y van a ir obteniendo los pares ordenados. Ahora sí, ¿qué obtengo? Tengo la segunda tablita. 3x menos 1. Asimismo, reemplazo, la constante va a ser 3. En vez de x voy a reemplazar menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Pongo menos y el 1. Resuelvo esto y obtengo los pares ordenados. Y posteriormente, ¿no es cierto? Voy a graficar. En el primer caso hago un eje de coordenadas o un plano cartesiano, donde hago eje de las x y eje de las y. Y voy graficando los puntos. Cuando vale menos 3, ¿no es cierto? Va a valer menos 9. Cuando vale menos 2, va a valer menos 6. Cuando vale menos 1, menos 3. Cuando vale 0, 0. Acuérdense, es una lineal porque solo tiene 3x. Y esta de acá es una afín porque tiene 3x menos 1. ¿Sí? Miren, y he obtenido la función. Y acá obtengo, miren, topa en uno de los ejes. ¿Sí vieron? Ustedes tienen sus cuadritos. Van a dividir
en la hojita cuadros, van a dibujar el plano cartesiano y pueden ir utilizando por cada cuadrito una unidad, como a ustedes se les facilite. Sí, miren, y hemos dibujado tanto la función lineal como la función afín. Tengo otra, miren, aquí tengo con fracciones, porque a veces me dicen, ay, nos envía a nosotros con fracciones. También he hecho yo una con fracciones para que ustedes la entiendan. Tengo menos 1/5 x. Esta es una lineal y reemplazo. Menos 1/5, entre paréntesis, en vez de x voy a poner menos 2, va a ser igual. Acuérdense las operaciones con fracciones. En este caso voy a multiplicar. Menos por menos se hace más y multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Debajo del 2 es como que estuviera el 1. Entonces multiplico 1 por 2, 2 y 5 por 1, 5. Y obtengo, ¿no es cierto?, 2/5. A este 2/5, para poder graficarlo, convierto en decimal, que va a ser igual a 0,4. Y lo mismo hago cuando x vale menos 1, cuando x vale 0, 1 y 2. Y obtengo los pares ordenados. En este caso, en la misma gráfica, voy a dibujar las dos funciones. En este caso, la función lineal. Y acá tengo la función afín. Miren, menos 1/5 x más 1. Asimismo, reemplazo los valores. Aquí va a ser menos 1/5. Menos 1/5, entre paréntesis, menos 2 más 1. Y resuelvo. Menos por menos más. 1 por 2, 2 y 5 por 1. Aquí debajo del 2, no se olviden, es como tener el 1. 5 por 1, 5. Más 1. Así resuelvo la operación. Analizo los denominadores 5 y puedo multiplicar. ¿No es cierto? Multiplico 2 y debajo del 1 hay otro 1. 2 por 1, 2 más 5 por 1, 5. 2 más 5, 7 sobre 5. A esto lo transformo en decimal y obtengo 1,4. ¿Sí? Y he obtenido mi par ordenado. Cuando x vale menos 2, y vale 1,4. ¿Sí? Ahora sí voy a graficar. En este caso, en la primera voy a graficar la función lineal que pasa por el origen. Si ven, pasa por el punto 0, 0. Y la función afín, miren que se fue hacia un lado. Miren, y topa en el eje de las 10. ¿Sí? En la misma gráfica voy a hacer, he resuelto tanto la función lineal como la función afín. Ustedes tienen que aplicar bien la ley de signos. El éxito de esto está en que ustedes apliquen bien la ley de signos. Si ustedes, por ejemplo, yo no le hubiera puesto aquí, le dejaba negativo, mi gráfica ya no podría hacerlo. ¿Sí? Ya no puedo porque se va a ir hacia otro lado y ya nos va a ser una función ni lineal ni afín. Ojo en eso. Tienen que resolver bien las operaciones. ¿Sí? Tener cuidado con la ley de signos, sí, que es muy importante. Asimismo, he obtenido la función lineal que viene a ser función de x igual a menos 1/5 x y la función, ¿no es cierto?, afín que va a ser igual a menos 1/5 x más 1. ¿Sí? Miren, y en una misma gráfica vamos a hacer. De tarea les envío un ejercicio así, les envío unos ejercicios donde tienen que hacer en la misma gráfica, van a dibujar las dos funciones, tanto la función lineal como la afín. ¿Sí? Si tenemos alguna duda, alguna pregunta, no se olviden de hacérmela, voy a explicarles la ficha, ¿sí?, hasta que ustedes me hagan las preguntas. Muy bien. Y vamos con la ficha. A ver si les copio eso. Muy bien. Y tenemos, ¿no es cierto? En este caso, esta es la ficha que ustedes van a trabajar. Dice la pregunta 1. Un número y su doble. Completa la tabla. Ustedes van a completar la tablita del doble. Del menos 3, ¿cuál será el doble? ¿Sí? Lo mismo van a hacer del menos 2, del menos 1 y así sucesivamente. 2. Con la tabla de la figura 1, grafica los valores en un plano cartesiano y describe la gráfica. Ustedes me van a dibujar con los valores obtenidos un plano cartesiano. Acuérdense, esto va a ser X, el número, y el doble va a ser Y. La grafican, ¿no es cierto? Y me describen.
describen la gráfica. ¿Qué obtuve? Obtuve una línea, obtuve una parábola. Acuérdense que en las clases anteriores ya hablamos de las gráficas. Entonces, ustedes me describen qué obtuvieron con la gráfica. ¿Sí? Lo describen. La pregunta 3, no se olviden que esta es acerca, ¿no es cierto? Información para que revisen el libro, asistan a la clase y un link adicional para que revisen acerca de las funciones. Es otro docente o otro video acerca de las funciones que también les va a ayudar. De ahí, esto es lo que trabajamos en la clase conmigo y ustedes van a trabajar esta tarea. Indica, dice, si las siguientes funciones son lineales, afines o ninguna de las dos. Ustedes ya en base a la fórmula que estudiamos, miren, gx es igual a 25x al cuadrado menos 3. Esta pertenecerá a una función lineal o afín que dicen, ¿está elevada a cuánto? Al cuadrado. Entonces, ustedes vean si es una lineal o afín. Si es, le ponen si es una función lineal o también puede ser una función afín. Ustedes tienen que, ¿no es cierto?, definirla. Y si no, le ponen no es una función lineal ni afín. ¿Sí? Le describen al frentecito, escriben, nada más. Solo les pide que identifiquen cuál es lineal y cuál es afín. 2. Representa en un mismo plano cartesiano cada función afín con su respectiva función lineal asociada. Acuérdense, la función afín lineal es la que tiene solo, ¿no es cierto?, en este caso menos 3x. Esa nada más va a ser la lineal y la afín es toda. ¿Sí? Lo mismo va a suceder acá y acá y aquí. Tenemos una confracción, les he enviado una sola confracción para que empecemos a recordar las operaciones con fracción. 3. Representa en un plano cartesiano los valores de cada tabla, luego determina si corresponden a una función lineal, afín o no lineal. Ustedes con esta tablita van a dibujar un plano cartesiano y las dibujan y escriben si es lineal o afín, o también puede ser que no sea ninguna de las dos. 4. Van a resolver el problema, ¿sí? Un pequeño problema, ¿sí? Y el 5 es acerca del valor, ¿sí?, de la habilidad y del eje. En este caso solo he tomado lo que es la habilidad y el valor. Ustedes van a escribir, ¿sí?, lo que les solicita aquí. Eso es toda la tarea. Si tienen alguna pregunta, por favor me la pueden hacer. ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Qué les parece? Ahora sí los escucho. Tenemos exactamente, ya el tiempo está por terminarse para que ustedes aprovechen. Pregúntenme nomás, ¿alguna situación? ¿Cómo les va? Sonia, Marcia, Karen, ¿está entendido? Teresa, Nicole, Paola,